Buenas noches, vamos a empezar con el capítulo La vejez como etapa de la vida. Muchas personas asocian el proceso de envejecer a una fase vital en la que progresivamente los individuos pasan de una plenitud física, social y mental a la más absoluta decrepitud. Sin embargo, en las últimas décadas, esa imagen negativa de las personas de mayor edad ha ido desapareciendo. Varios estudios, sobre todo los que son longitudinales, han aportado claridad al entendimiento de esta etapa de la vida. El principal proceso en el que se basan es en los cambios que conlleva el envejecer y que afectan a todas las áreas de la vida. Muchos estudios muy importantes, como el estudio Berlín de Mayer y de Balz, analiza el transcurso de los recursos cognitivos, emocionales, mentales y corporales y sociales en los años 70 o a los 70 años. Esto permite vislumbrar qué cambios se viven en este proceso de la vida sin dejar de entender que la población anciana es un grupo poco homogéneo y extraordinariamente diverso. Shaye, por ejemplo, dirige un estudio desde 1956 con ese mismo propósito, con la intención de estudiar los cambios en el rendimiento intelectual y los estilos conductuales en la edad adulta. El envejecimiento sabemos que es un proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, progresivo y heterogéneo de cambios biopsicosociales que experimenta el individuo a través del tiempo y que además de que supone un proceso de individualización, constituye una etapa de pérdidas y ganancias. Este proceso puede dividirse en dos tipos. El primario y el secundario. El primario es el grupo de procesos responsables del conjunto de cambios observados en la edad de los individuos de una especie y que no están relacionados con la presencia de enfermedad. Sin embargo, el envejecimiento secundario se define como los cambios que involucran la interacción de los procesos del envejecimiento primario con las influencias medioambientales y los procesos de enfermedad. Es decir, este último tipo de envejecimiento significa que se relaciona con las condiciones individuales a las que está expuesto el individuo a través de los años y que alteran su envejecimiento normal, ocasionando problemas de salud de carácter crónico y los cambios adaptativos para enfrentar estas demandas del ambiente. Piensen, por ejemplo, en una persona de la tercera edad de la Ciudad de México, que incluso con todo y su desastre del smog y el exceso de gente y todas esas cosas, es muy diferente de una persona que vive en zonas rurales. Son personas, las rurales, mucho más acabadas que las de la Ciudad de México. La Ciudad de México, quieras o no, tiene un poco de atención social a este grupo de personas. Sin embargo, en medios rurales, pues es mucho más complicada la vida de esas personas y la seguridad social, pues está como mucho más complicada. La búsqueda de medidas que permitan equiparar la diversidad de conceptos que existen en el desarrollo de teorías que nos permitan explicar de manera amplia y adecuada en qué consiste envejecer y qué cambios conlleva este proceso. En términos generales podríamos decir, desde la psicología de la vejez, que la evolución normal que lleva aparejada la edad está causada por la conjunción de 4 fases. Una sería el deterioro progresivo de las propias funciones físicas, la declinación progresiva de las facultades y de las funciones mentales, la transformación del medio familiar y de la vida profesional,
las reacciones del sujeto ante estos factores tan diversos. Los tres primeros factores ejercen sobre la psiquis humana efectos diversos que proceden del deterioro o de las transformaciones que sufrimos y que los efectos indirectos sobre el comportamiento. Es decir, nos vamos quedando ciegos, por ejemplo, o sordos. Es muy importante cómo todo eso afecta en nuestro comportamiento. Y luego tenemos las reacciones de las personas mayores hacia las actitudes que expresamos en el interior de la vida. Estos factores y sus efectos evolucionan progresivamente, pero de manera sucesiva, y se comprende que estas condiciones, la complejidad del problema y la dificultad de exponer claramente la evolución psicológica de las personas de edad. Según Maddox, él define la vejez competente como la habilidad individual de cuidar de uno mismo y de ser capaz de llevar a cabo las actividades requeridas para vivir independientemente tanto de la perspectiva funcional como desde el punto de vista psicológico, entendida como la disposición de una serie de habilidades cognitivas necesarias para solucionar los problemas de la vida diaria. La idea de Maddox nos lleva a lo que conocemos como bienestar psicológico, en donde nos preguntamos qué es el bienestar psicológico, que finalmente es algo que se experimenta a través de la sensación de satisfacción, que sería un sentimiento o un estado percibido de la persona que está derivada de una evaluación afectiva y cognitiva que el sujeto hace de la vida en conjunto. Por ejemplo, Liang en 1985 describió a este estado como las evaluaciones cognitivas y afectivas que el individuo hace de la vida como un todo. Es decir, que el individuo hace de esta vida o de este concepto sería multidimensional porque se mide a través de varios indicadores. Por ejemplo, él dice que debería de medirse la satisfacción de la vida, el estado de ánimo, la felicidad, la congruencia y el afecto. ¿Qué significa cada uno de esos? La satisfacción de la vida, para Krauss dice que debe ser canalizada o puede ser canalizada a través de 5 dimensiones. En primer lugar, el entusiasmo versus apatía, relacionado con el nivel en que el individuo participa en actividades, se interesa por otras personas o actividades, etc. En segundo lugar, sería la resolución y fortaleza, referida al grado en que las personas asumen la responsabilidad de su propia vida. En tercer lugar estaría la congruencia, que está relacionada con la adecuación entre las metas y los logros. En cuarto lugar tenemos el autoconcepto, que sería la imagen positiva que la persona tiene de su yo físico, psíquico y social. Y finalmente, en quinto lugar, tendríamos el tono del estado de ánimo vinculado con las actitudes optimistas y sentimientos felices de la persona. Este sentimiento de bienestar psíquico tendría que ocurrir cuando la persona obtiene placer de las actividades que realiza en su vida cotidiana, cuando la persona evalúa que su vida ha sido significativa y la acepta como tal, cuando la persona experimenta que ha alcanzado sus principales metas, cuando las personas logren un autoconcepto positivo y cuando la persona mantenga una actitud optimista y un estado de ánimo feliz. Otro de los puntos que se refieren acerca del bienestar psicológico sería el ánimo. Este es el segundo factor de bienestar subjetivo, que puede ser entendido como una condición mental o emocional
que la persona relaciona con la alegría, la confianza y el entusiasmo. El instrumento más empleado para medir este factor es la escala del ánimo del Centro Geriátrico de Filadelfia, que se llama PGC de Lawton y que analiza tres componentes básicos. Uno sería la sensación de agitación, que está estudiado a través de frases como este año me molestaron pocas cosas, tengo miedo de muchas cosas, ahora me enfado más que antes, etc. Otro punto sería la insatisfacción, que está analizada a través de frases como la vida no vale la pena, la vida me resulta difícil, tengo muchas razones para estar triste, etc. El último punto serían las actitudes hacia el envejecimiento. Cuando uno envejece, las cosas se empeoran. Cuando uno envejece, deja de ser útil, etc. Los estudios de Liang y Pollen destacan la utilidad de esta prueba de bienestar subjetivo. Otro punto para medir el bienestar psicológico sería la felicidad. Esta está considerada como otro aspecto importante del bienestar psicológico y que está entendida como una cualidad o estado caracterizado por el placer, deleite, etc. Liang la define como un afecto positivo o una evaluación cognitiva de afecto positivo a largo plazo y suele entenderse como la felicidad, que no es algo heredado, sino es una capacidad que se desarrolla. Rojas en el 2004 la definió como un estado de ánimo personal e intransferible de alegría y paz y como resultado de lo que es la vida hasta un momento determinado. Incluso insiste en que no se trata de una variable objetiva, aunque pueda requerir condiciones materiales, pero su logro está vinculado a una cierta madurez de la personalidad como puerta de entrada. Otro punto importante sería la congruencia. La congruencia está generada por la evaluación cognitiva entre las metas que se hace la gente y los proyectos de una persona y lo que se ha alcanzado. Rapkin y Fisher manifestaban que la congruencia es importante para encontrarle significado a la vida y para darle coherencia. En un estudio que realizó Ricker y Peacock y Wong en 1987, manifestaron que el propósito de la vida y el control de la vida predecían el bienestar psicológico y físico, mientras que las dimensiones de vacío de existencia, búsqueda de metas y aceptación de la muerte, predecían una aflicción física y psicológica. En los ancianos se ha registrado que existe un sentimiento creciente de propósito de vida y una mayor aceptación de la muerte, mientras que el vacío existencial es mayor en los jóvenes y en los ancianos. Esto explicaría por qué los jóvenes aún no han encontrado unas metas profesionales claras y los mayores están delante de una pérdida de roles laborales, familiares, etc. Otro punto que maneja esta teoría del bienestar psicológico sería el afecto. El afecto se entiende como el sentimiento positivo y negativo de una persona. El afecto se apoya en las emociones y sentimientos. Baker en 1992 señala que el afecto tiene un componente hereditario y otro ambiental, y es uno de los aspectos más importantes del bienestar subjetivo. Al encontrar significado a la vida, suponemos un aspecto clave. Para otros autores, el éxito está vinculado con llegar a la sabiduría, dado que hay muchos estudios que han señalado a la sabiduría como la última meta del desarrollo. Pero, ¿qué es la sabiduría? Bermejo, hace muchos años, definía a la sabiduría como un tipo de inteligencia capaz de operar con los principios de contradicción, paradoja y cambio,
Personajes capaces de resolver los problemas de la vida, de identificar la verdadera dimensión, las alternativas y las soluciones, utilizando de forma combinada los aspectos cognitivos, reflexivos y afectivos. Para mantener el bienestar psicológico en las personas de la tercera edad, es muy importante mantener las redes sociales. Estas protegen a los viejos del estrés y les ayudan a mejorar sus vidas de redes sociales y son denominadas redes sociales a vínculos sociales con los hijos, la familia y los amigos. Se ha encontrado que la calidad del bienestar subjetivo está altamente relacionado con la calidad de las redes sociales. Otro punto muy importante es mantener la salud. Cuanta más salud tenga la gente de la tercera edad, es mucho más probable o menos rápido su declive. Es muy importante que desde ahorita, que estamos, yo que estoy relativamente joven, y ustedes que son los niños, no fumen tanto, no tomen tanto. De verdad cuiden su cuerpo porque la vida les pasa la factura y se las pasa regacho. De pronto tienes a gente que no está tan grande y están ciegas porque no se cuidaron o están sordas porque fueron extraordinariamente vanidosas y no querían traer su aparatito en cuanto se dieron cuenta que tenían sordera y de pronto no escuchan nada por vanidosos. Entonces es muy importante que desde ahorita cuiden a su cuerpo como si fuera un verdadero templo. No se droguen tanto. Yo no digo que no lo hagan, pero si lo hacen, no lo hagan con singular gusto. Cuídense mucho. Para empezar, cuídense mucho. Entonces, la salud es muy importante desde ahorita. Desde ahorita vayan al ginecólogo o si eres hombre, a donde te corresponda, atiéndanse desde ahorita para llegar relativamente sanos a la tercera edad. En cuanto a la calidad de vida en el envejecimiento, y de acuerdo a la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud, OMS, desde 1994, la calidad de vida es la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro de un contexto cultural y el sistema de valores en el que vive, sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Según Estrada, la calidad de vida está relacionada con la valoración individual, apreciaciones subjetivas y objetivas en las que se trasciende lo económico y se mira la percepción, opinión, satisfacción y expectativas de las personas. En cuanto a los adultos mayores, se ha definido la calidad de vida de manera positiva y negativa. Positiva cuando se cuenta con buenas relaciones familiares y sociales, con buena salud, y ésta se asocia con buenas condiciones materiales. Sin embargo, cuando existe una valoración negativa, es cuando la persona es dependiente, existen limitaciones funcionales, existen los sentimientos de infelicidad o se presenta una disminución de las redes sociales. De esta manera se ha manifestado que las pérdidas del estado de salud, de contactos sociales y limitaciones funcionales son principalmente las que empeoran la calidad de vida de las personas adultas mayores. Sabemos que el funcionamiento físico es un predictor de apoyo social y este último predice los síntomas depresivos y la satisfacción de la vida. Existen, por otra parte, muchos mitos y estereotipos acerca de la vejez. Desde la perspectiva de la vejez como enfermedad y una etapa deplorable en la que se pierden totalmente las capacidades físicas y cognitivas, también existen las creencias de que todo adulto mayor es un ser destinado al declive, limitado a condiciones de incapacidad
y minusvalía. También se ha conceptuado el entorno de la sexualidad del adulto mayor, en las que se les ve como un ser asexuado, que con la edad pierde por completo su actividad y apetito sexual. En este orden, Leiva Moral, en el 2008, reportaron algunos mitos respecto a la sexualidad de la persona mayor, como la pérdida del deseo e interés sexual a medida que avanza la edad, menor actividad sexual y la asociación del sexo. Considera que asociar el sexo debe ser netamente con la reproducción, y dado que ya son personas mayores, niegan siquiera el deseo sexual de la mujer. Es decir, una mujer que ya tuvo hijos ya jamás debe de tener intenciones sexuales. Así de feo consideran la vejez. Mucha gente piensa que una vez que las mujeres llegamos a la menopausia, pues mucho menos se nos va a ocurrir pensar en sexo. Según Loreto, piensa dice que todas las personas que alcanzan la longevidad son totalmente sexuales, hecho que normalmente no coincide con los imaginarios de grupos intergeneracionales, ya que consideran que cuando se llegue a esta edad se pierden los órganos reproductores porque ya no funcionan y es nula, y que la sexualidad es netamente para los jóvenes. Además, existe una devaluación social, ya que nos consideran, o pronto me van a considerar, improductiva y casi inútil. Aunado a todas las creencias que les acabo de decir, dan por hecho que va a haber un declive tal que va a haber condiciones de incapacidad y minusvalía. En mi caso va a estar todo peor, porque incluso desde los 30 años empecé a perder muchas movilidades. Bueno, ya dijimos en cuanto al entorno sexual, se dicen puras barbaridades. El envejecimiento físico no solamente modifica la autopercepción y la imagen de uno mismo, sino que sirve igualmente como señal a los demás, los cuales pueden modificar o suelen modificar sus actitudes y comportamientos a los individuos físicamente viejos. O sea, deben de respetarme. Luego, en cuanto al envejecimiento biológico, hay más estereotipos sociales que suelen vincular a la vejez con la enfermedad física. La forma y el ritmo de envejecimiento no es igual para todas las personas, es un hecho. La vejez no necesariamente es aval de alguna enfermedad, eso ya lo sabemos. Hay cambios positivos en la vejez en cuanto a la disminución o desaparición de algunos trastornos como los resfríos, alergias o cefaleas crónicas. En cualquier edad, y la vejez no es una excepción, la enfermedad puede provenir de aspectos ambientales con independencia de los años. Por ejemplo, en COVID, casi que igual se mueren los jóvenes que los adultos mayores. El problema son las comorbilidades con las que llega la gente que presenta COVID. Hay chavos que desde niños tienen diabetes, pues eso no les va a ayudar. Hay chavos que desde chavitos, bueno, a los 20 años ya presentan problemas con los pulmones porque fuman como chacuacos. Por eso les digo, manténganse sanos para que su vejez sea una vejez exitosas, en términos de que no van a estar gastándose y gastando socialmente en medicinas y en médicos. Es muy importante eso. Ok, una vez que ya vimos cómo podría ser la gente de mala con nosotros los ancianos, hay muchas necesidades que requerimos. ¿Cuáles son las necesidades? Para empezar debemos de determinar cómo definimos una necesidad, ya que tiene una complejidad multidisciplinar,
ya que su aprehensión siempre se ha preocupado mucho a los expertos de las disciplinas que se han centrado en esta temática, como los sociólogos, psicólogos, antropólogos, economistas, juristas, filósofos, etc. En un clásico trabajo de Rousseau, menciona la necesidad aún existente en el siglo XXI de prestar atención a las siguientes dimensiones básicas. La pérdida de trabajo y la llegada de la jubilación definen la necesidad de crear una nueva estructura horario y de metas y relaciones sociales diferentes. Por ejemplo, la gente pues está acostumbrada a un horario de trabajo y entonces te tienes que levantar a las 5 para llegar a las 7 a tu trabajo y de pronto tienes que gastar 8 horas de tu vida trabajando. De pronto levantarte a las 5 de la mañana no tendría sentido porque no hay ningún trabajo que te esté esperando, entonces tienes que llenar ese espacio con otras actividades. Y eso sería el segundo punto. Hay necesidad de buscar actividades y usos de tiempo alternativos. Igual te puedes ir a nadar o te puedes ir a bailar. O sea, puedes irte a hacer muchas más cosas que antes no podías hacer. Luego, también habrá alguna demanda de cuidados específicos de la salud. Quizá empieces a tener problemas más graves con los ojos o con tu visión, entonces tengas que ir ahora sí libre de horarios o libre de tener que regresar corriendo, porque si no te corren, podrás irte al oftalmólogo para que te revisen los ojos, por ejemplo. También va a haber una demanda de diferentes productos y recursos de bienestar individual y comunitario. Otra necesidad es la de asumir cambios en la dinámica familiar nuclear debido a que habrá una reorganización del tiempo y las variaciones en el ciclo de la familia, como muerte del cónyuge, abandono del hogar por parte de los hijos. O sea, de pronto todo se cambia horriblemente. Hay una película que está ¿dónde está? En Amazon, que se llama Cuando los hijos regresan, que está realmente buena porque aclara muy bien cómo es que una familia, cuando uno de los papás se jubila, cómo cambia todo. Deberían de verla. Está muy buena, está en Amazon. Bueno, sigamos con los puntos. Bueno, entonces, en los servicios sociales plantean una serie de necesidades. Hay necesidad de acceder a los recursos sociales. El acceso no es igual para todos los ciudadanos, dado que el punto de partida está marcado por desigualdades entre individuos y grupos. Y ahorita en México, con el presidente que tenemos, pues si una persona de 30 años no tenía acceso al servicio social, al seguro social, o ya no, o sea, el INSABE o esa cosa que pusieron en su lugar, pues no sirve. Entonces, pues la desigualdad se está acrecentando terriblemente en México. Luego, hay una necesidad de convivencia personal, es decir, es necesario contar con un mínimo de condiciones como el alojamiento, los vestidos, el alimento, la higiene, para cualquier persona alrededor de las cuales se va articulando el nivel de convivencia. También hay necesidad de integración social. Esta necesidad depende de la capacidad de participar en la vida social. También hay una necesidad de solidaridad social, que si no se afronta, todo se delega al sector público y se renuncia a la participación de la comunidad como agente del propio desarrollo. Es muy importante de verdad que mantengan a sus amigos cerca por si ustedes necesitan algún apoyo. Sobre todo, se sabe que hay más mujeres de la tercera edad que hombres, por una razón muy simple. Los hombres se mueren más rápido porque se murieron por accidentes o se murieron porque tienen más problemas físicos que las mujeres. Entonces,
Sabemos además que muchas mujeres de la tercera edad viven solas. Es muy importante que esas mujeres mantengan un círculo social bien claro y bien definido para que sepan hasta dónde cuentas con quién. Es muy importante. Luego, para satisfacer todas estas necesidades se han configurado una serie de áreas en las cuales existen las comunidades autónomas que recogen todas estas leyes de servicios sociales, es decir, la protección y apoyo a la familia, promoción del bienestar de la infancia y la juventud, asistencia y apoyo a la ancianidad, rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad, prevención de la marginación e inserción social, colaboración en situaciones de emergencia social, información y asesoramiento en cuanto a recursos sociales. Todos estos podrían aparecer en algunas leyes de los servicios sociales de estas comunidades de apoyo, que serían las minorías étnicas, la promoción a la mujer, el desarrollo de la comunidad, a las personas homosexuales, a los mendigos y transeúntes necesitados y a las facetas del bienestar social que no están vinculadas directamente con la educación ni con la sanidad. Todas estas necesidades pudieran entrar a tipologías clásicas diseñadas por Brochot, que expuso 4 diferentes tipos de necesidades, que serían las necesidades normativas, que están basadas en el establecimiento por parte de grupos de expertos de niveles teóricamente deseables de satisfacción de cada necesitado. Es decir, los expertos son quienes señalan qué resultados deberían de esperarse y qué niveles de servicios son necesarios para alcanzarlos. Cambian con el tiempo, porque la sociedad va cambiando con el tiempo, y todo esto como resultado de los avances del conocimiento científico y tecnológico, y porque también existe la modificación de valores de la sociedad. Creo que a ustedes les conté que cuando yo estaba a su edad, los homosexuales ni tantito estaban bien vistos y ni por error deberían decirle a nadie que eran homosexuales, ni por error tenías que decirlo, porque no solamente la gente te veía feo, sino que perdías muchos beneficios sociales, incluso tu trabajo. O sea, era muy gacho ver o saber que alguien era homosexual. Y ahorita, pues los homosexuales pululan felices de la vida. O sea, la sociedad ha cambiado drásticamente, para bien, creo. Luego, tenemos las necesidades expresadas. Estas habitualmente se denominan demandas, que son las necesidades manifestadas en algún servicio hacia el cual se pueden canalizar solicitudes de ayuda. También pueden manifestarse a través de tasas de utilización de servicio, listas de espera, etc. Acuérdense de cómo se sacan las tasas, eso debieron verlo en su clase de epidemiología. Bueno, también tenemos necesidades comparativas. Las expectativas en este caso se centran en la comparación entre los datos de la población objetiva y los de otro grupo. Si un grupo recibe un servicio menos que otro o puntúa muy por encima o por debajo de la media en alguna medida o indicador, se dice que hay una necesidad, es decir, una población que está siendo desatendida. Estas comparaciones llevan a la información ya disponible. Luego tenemos las necesidades percibidas o experimentadas. Estas están basadas en la percepción de cada persona o grupo de personas sobre determinada carencia y responden a las apreciaciones subjetivas condicionadas por factores psicosociales particulares. Sin embargo, desde una perspectiva comunitaria, no se puede negar que cuando muchos
que cuando muchos miembros de una comunidad sienten lo mismo, este hecho tiene estatuto de la realidad social y por lo tanto este tipo de necesidades son un buen indicador para los expertos de las ciencias sociales o de la salud. Ya lo hemos revisado, no sé si en todas las clases, pero sí en varias ocasiones. Hemos visto que la tasa de mortandad está descendiendo mucho y eso nos genera una expectativa de vida mucho más alta. Sabemos también que las tasas de mortalidad de las personas que viven solas son mayores que aquellas que viven y se relacionan con otros. Por ejemplo, sabemos que hay muchas familias que aún conservan estas tradiciones de familia en la que los hijos adultos cuidan a los miembros más ancianos de la familia. Este sistema podría fácilmente ser el mejor para mantener saludables a los ancianos. Puede suponer cierta tensión para las familias más jóvenes, pero los hermanos, cuando son varios, pueden repartirse la responsabilidad y el tiempo de este modo aliviar la carga, que es bastante pesada realmente. Ahora, otra posibilidad es pertenecer a grupos, esto genera efectos saludables. Se ha demostrado que en las comunidades religiosas los grupos de intereses compartidos y las reuniones informales de vecinos aumentan el número de años saludables. Las personas que pertenecen a estos grupos tienden a cuidarse mutuamente. El sentir de otros miembros del grupo que otros miembros del grupo les necesitan puede incentivar a un anciano cuyos objetivos ya se habían cumplido para mantenerse activo, para cuidar de sí mismo y para contribuir al bienestar de los demás. De hecho, incluso el cuidado de los lactantes de la familia puede beneficiar a la salud de 3 generaciones involucradas. Según el informe de medicina de Estados Unidos, donde trabajaron Rowe y Kahn, las claves para el buen envejecimiento son mantener el cuerpo activo. Aunque estemos en cuarentena, hagan 10 sentadillas diarias por lo menos. O denle 20 vueltas a su cuarto o a su casa. Denle 20 vueltas. Tienen que mantenerse moviéndose. Porque la sangre, créanmelo, es como si tuviera un drano. No solamente nos alimenta, sino también va eliminando todas las sustancias cuchas que nos lastiman, que nos taponean las venas, que podrían provocarlos un derrame cerebral. Caminen, mantengan su sangre trabajando. También es muy importante mantener activo nuestro cerebro. Por mucha hueva que tengamos, o si no leemos, por lo menos solucionen un sudoku al día y van a ver que se mantienen a su cerebro activo, porque cuando mantienen o cuando juegan un sudoku, no solamente estás poniendo el numerito en su lugar, sino también estás activando tu memoria del trabajo. Y para activar a tu memoria del trabajo tuviste que haber recurrido a tu memoria de largo plazo. O sea, estás manteniendo a tu cerebro trabajando. Es muy importante hacer eso. Otra es mantener y ampliar a tus relaciones sociales. Normalmente conforme vas creciendo de edad, pues se van perdiendo amigos en el camino. Es necesario que no solo no los pierdas, sino que también seas capaz de tener más amiguitos en el camino. Eso es muy, muy importante siempre. Luego, para promover la salud de los ancianos, también en términos comunales, también podríamos proporcionar o incitar a otros a proporcionar lugares donde los ancianos puedan reunirse y compartir actividades. También es necesario proporcionar periódicamente medidas sencillas de promoción de la salud y detección de las enfermedades en los lugares donde los ancianos se reúnen. Es muy importante.
También es necesario facilitar el acceso de los ancianos o discapacitados a los negocios y edificios públicos. O sea, cada vez hay más rampas en este mundo, y hay rampas no solamente para las personas que se rompieron las patas en la motocicleta. De pronto los ancianos no pueden caminar escaleras. Es necesario fomentar ese tipo de trabajos. También es necesario adoptar y poner en práctica medidas de salud, seguridad y calidad de vida en los centros residenciales. Es necesario conseguir la cooperación de organizaciones, escuelas, medios de comunicación, iglesias y otros transmisores de valores para hacer que la vida de la comunidad sea más amable. Eso es todo. Disculpen la demora, me he sentido mal, muy mal, muy mal. Disculpen. Procuren no salir a menos que sea necesario. De verdad, el bicho no está domando. Las muertes siguen incrementando. Hoy, como ayer y como va a ser mañana, fue el día más alto de muertes. Eviten salir, de verdad, evítenlo. Y si salen, cúbranse bien la boca, cúbranse bien los ojos. Acuérdense que el bicho no entra por la piel, entra por nuestras mucosas, y la mucosa puede ser los ojos y puede ser la saliva y podemos estarlo respirando. Vayan bien tapados. Cuídense mucho. Bye.